Y bueno, pues yo no sé si ustedes sabían, pero hay una relación directa entre el alcoholismo y la diabetes. Y para platicar acerca de todo esto, está con nosotros el día de hoy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte a ti. Es un honor poder platicar contigo y estar aquí con todo tu auditorio. No, hombre, doctores de casa de este informativo. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por sus atenciones, porque sabemos que está siempre muy ocupado, pero de verdad, gracias por compartir. Doctor, ¿qué relación hay entre la diabetes y el alcoholismo? Fíjate, Ángel, que me gustaría poner primero un contexto para poder revisar en general los factores de riesgo que podemos dividirlos entre los no modificables y los modificables para poder presentar este riesgo de diabetes. Yo siempre les digo a mis pacientes, y siempre me gusta explicarlo así, los no modificables son estos que ya tenemos de fábrica, son estos con Ujú, los que ya llegamos a la vida y están relacionados con el género, el factor familiar, obviamente el factor genético, la raza y la edad. Eso sí, no ujú, podemos cambiarlo porque definitivamente pues, claro. es algo que ya traemos cargados de información cuando llegamos a este mundo. Pero los modificables, justo como su nombre lo dice, nosotros los podemos mover a nuestro antojo. Y ahí, pues, impactan diferentes factores de riesgo, como el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física. Pero fíjate, Ángel, que te comento todo esto porque hace incluso algunos meses se publicó un estudio clínico en una revista médica muy prestigiada, en donde hacía este análisis de los factores de riesgo para detonar diabetes. Y fíjate que algunos de los factores de riesgo que, pues en general consideramos, o sea, nosotros decimos, no comemos bien y no hacemos Ujú, ejercicio, voy a subir de peso y me va a dar riesgo de diabetes. Pero hay factores de riesgo que tal vez no tenemos como muy en mente o que no son como de este top 10, vamos a decirlo así. Y ahí hablaban de las personas que tienen apnea del sueño, ahí hablaban de las personas que tienen el ácido úrico alto, ahí hablaban de las personas que tienen grasas altas en sangre. Pero a mí me llamó mucho la atención porque describían justo el efecto del uso, del consumo más bien de del, alcohol de del manera alcohol. crónica, en donde reportaban que las personas que tenían etilismo crónico, así médicamente es como se refiere, y que pues eran estos personajes o estas personas que consumen alcohol de fin de semana, que se ponen unas buenas borracheras el viernes y el sábado y el domingo se la curan, pues tienen hasta 6 veces más riesgo de presentar diabetes. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un efecto nocivo, vamos a decirlo así, en exceso a nivel del hígado. El proceso metabólico puede llegar a generar esta condición de daño hepático. Este daño hepático se traduce en algo que se llama inflamación. Se genera un proceso inflamatorio hepático, o sea, hepatitis, no viral, no una Ujú, hepatitis como las que conocemos por los virus, sino hepatitis alcohólicas. Y ajá. algo importante es que estas hepatitis generan también el riesgo de hígado graso, de Claro. alteraciones en el metabolismo de las Y con grasas, ello y se de ahí altera todo surge el todo. metabolismo. Doctor, ¿qué podríamos considerar como esto que usted llamaba etilismo crónico? O sea, ¿cuándo ya sería llamado etilismo crónico? Es decir, ¿cuándo una persona ya tiene que decir, híjole, cuidado porque vienen todos estos riesgos? Cuando ya estamos bebiendo sin control y cuando ya estamos bebiendo en donde perdemos el juicio, evidentemente pues ya tenemos una Ujú, condición de alcoholismo, ¿no? Pero las propias guías y esta referencia que te comento mencionaba que más o menos una mujer puede beber 125 mililitros de alcohol, principalmente de destilados, que prácticamente pues es 2 tragos largos, sobre todo de tequila, de ron, de whisky, de coñac, de mezcal, de ujú, este tipo de destilados y también de vino tinto blanco, que prácticamente pues también son 1 o 2 copas, ¿no? ujú. Para los hombres esta porción en volumen se duplica, pueden ser hasta 250 mililitros de alcohol,
que pues prácticamente si lo vemos es media taza de alcohol que se distribuye justo en este tipo de bebidas. Y para el tema de las cervezas, la mujer puede beber una lata de cerveza, que más o menos las latas traen 355 o 400 mililitros, y el hombre puede beber dos. Esto lo consideramos como un alcoholismo prudente, moderado, sin exceso y que pues en la cuestión Claro. social puede llevarse a cabo de manera esporádica. O sea, en promedio, en dos bebidas, dos tragos, y a partir de ahí empieza a elevar el riesgo. O sea, el problema de esto es que se aumentan los riesgos, ¿no? El problema de esto es que se aumentan los riesgos. El problema es que también, pues no solo es el factor de riesgo del alcohol, sino es el factor de riesgo del estilo de vida, porque lo que se vio Ujú. también en el análisis de estos grupos que se estudiaron, pues es que regularmente estos pacientes no solo beben alcohol en exceso, sino este grupo de pacientes no hacen actividad física, tienen obesidad, Y no se acompañan. alimentan sanamente tampoco, o sea, por supuesto. No, no, regularmente pues acompañan este tipo de bebidas alcohólicas con alimentos que tienen un alto índice calórico, tienen grasas, evidentemente pues es el típico consumo de alimentos que pues son muy grasosos, que se preparan en Claro. reuniones sociales. Pues comida de cantina, oiga, de botana, ¿no? O sea, no hay así como que mucho que pensarle. Doctor, nos decía de esta hepatitis, esta inflamación del hígado y por consecuencia un mal funcionamiento del hígado, hígado graso, y eso después, ¿qué hacemos? El hígado graso tiene que evaluarse porque la grasa en el hígado genera también un proceso inflamatorio y este tejido inflamatorio puede llegar a generar cicatrices y eso se conoce como fibrosis. La Ujú. fibrosis es un condicionante de cirrosis y la cirrosis es un factor de riesgo para cáncer de hígado. O sea, hay un Obviamente estamos deterioro del hablando. órgano como tal, o sea, se va echando a perder, pues. Sí, vamos a imaginar que es como una uva que se convierte en una ciruela pasa. Ujú, Entonces es algo como una forma sencilla de explicarlo. Y evidentemente pues estamos explicando ahora la condición más fatalista, ¿no? O sea, esta ujú. condición de riesgo de no tomar medidas preventivas, pero por supuesto en el camino pues hay años que pasan, pero si esta actividad se hace de manera crónica, ahí es donde se detona el factor de riesgo y pues Claro. bueno, la idea es hacer estas actividades de prevención. Doctor, y en este sentido, alguien que ya tiene un estilo de vida superando estas características de medidas prudentes de alcohol, ¿hay manera de revertirlo? No hay una reversión, pero sí hay una contención de daños. Y aquí lo que buscamos es identificar al paciente mediante estudios específicos para poder determinar en qué etapa o en qué estadio se encuentra y sobre eso hacer cambios y modificaciones en su estilo de vida, en sus hábitos, para poder detenerlo ahí, que no siga progresando y evidentemente pues que las complicaciones se minimicen al máximo. Claro. Ahora, el alcoholismo y diabetes, doctor, da lo mismo, o sea, es el mismo proceso tanto en hombres como en mujeres. Una vez que ya tenemos identificado y diagnosticado a una persona que vive con diabetes, pues tenemos que ser prudentes también en el consumo de alcohol. Algunos medicamentos tienen riesgo de eventos adversos con la combinación de alcohol y medicamento, sobre todo, por ejemplo, la metformina puede llegar a generar alguna condición de riesgo. Y Ujú. obviamente estamos hablando de situaciones de consumo intenso, ¿no? O sea, si me tomo una copa o dos copas y vivo con diabetes, no me va a pasar nada, ¿no? Pero sí puedo llegar a generar un riesgo si excedo ese consumo y sobre todo si lo llevo ya como un hábito. O sea, y esta combinación del alcohol con algunos medicamentos también puede acelerar los procesos de deterioro, ¿no? Que es lo que estaba diciendo. Puede acelerarlo, puede generar eventos adversos. Regularmente el alcohol puede llegar a generar irritación de la mucosa gástrica y bueno, el consumo de medicamentos también puede llegar a generar un aumento de esta acidez y entonces presentarse estos típicos eventos adversos de dolor gástrico, de náusea, de vómito, de sensación de reflujo. Pero esos, digamos, son los eventos adversos leves. Claro. Pero si hacemos una mezcla de alcohol de manera intensa con fármacos como les digo, la metformina, podemos tener complicaciones graves que pueden llevarnos al hospital.
Así es. Doctor, las bebidas light que ahora están de moda, ¿no? Y que dicen, no, pues si yo me podía tomar 2 cervezas normales, ahora me tomo 4 lights. ¿Esto es real? O sea, ¿sirve de algo o nada más nos estamos dando vuelta? Sí, sí tienen una reducción en el porcentaje de calorías que componen cada bebida, pero bueno, sí es recomendable utilizarlas también porque sí es cierto que disminuyen el número de aporte de calorías en una persona, pero definitivamente pues también tienen concentración de alcohol y lo light es por el consumo de carbohidratos, pero siguen teniendo un porcentaje de alcohol. O sea, el alcohol no es el que baja, sino baja, digamos, el contenido de azúcar, por decirlo de alguna manera. Es correcto, ya hoy hay bebidas que incluso no tienen alcohol, o sea, es cerveza, pero no es con alcohol y también es light, entonces podrían tomarse como una alternativa. Pero bueno, o sea, insisto, si lo tomamos con moderación dentro de un ambiente social y dentro de un consumo responsable, no habrá ningún riesgo y podrán tomar sus dos bebidas normales como las usamos de manera regular, sin ningún riesgo y sin ningún problema. Así es. Doctor, usted que ha estado con, digo, con tanta experiencia y viendo tantos casos todos los días, sin duda alguna, el tema de una buena salud es evitar el exceso en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde termina todo, ¿no? Sí, esa es justo la columna vertebral de la prevención, esa es justo la médula espinal de las actividades de disminución de riesgo. No quiere decir que no consumamos alcohol, no hay que satanizarlo. Quiere decir que consumamos alcohol de una manera responsable, de una forma moderada y obviamente pues, controlando que no se genere un consumo crónico. Porque bueno, yo puedo decir, tomo poquito, pero tomo diario, ahí es donde se genera el riesgo. Claro, y ahí en el acumulado, ¿no? Por semana, pues ahí cuántos litros fueron los que, los que fueron de a poquito, ¿no? Claro. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en estos dos interesantes temas. Hace unos días fue el Día Mundial de la Diabetes, también el Día Mundial del Alcoholismo. Por eso este tema, pues, embona muy bien. Muchísimas gracias al doctor Manuel Lavariega, que está en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, un honor estar aquí.